Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren súper bien. Yo me encuentro muy contento. Afortunadamente ya estamos aquí el día de hoy. Tenemos algunos días sin poder grabar algún capítulo, pero hoy, bueno, ya estamos aquí afortunadamente, gracias a Dios, en esta plataforma que a ustedes tanto les agrada y que por supuesto siempre empiezo como todas las mañanas como buen cristiano. Yo agradezco a la vida, agradezco a Dios de seguir vivo y de tener ciertas comodidades en mi vida, y de la misma manera yo agradezco mucho a todos ustedes por escuchar este pequeño y humilde espacio que tiene que ver con medicina, con cuestiones sociales, con cuestiones culturales, con todo lo que rodea a esta bella carrera, y que bueno, al menos ustedes se puedan dar una cierta idea de cómo es un poco nuestro día a día de algunas situaciones. Y precisamente el día de hoy quería yo comentarles cómo es el día a día en alguna situación que, bueno, que todo el mundo vive, ¿no? Pero bueno, quiero compartirles un poco de cómo dice el título del mérito, de la meritocracia. Que bueno, la palabra meritocracia en sí tiene que ver con un sistema de gobierno, ¿no? Directamente. Pero el mérito como tal sí existe. Existe el mérito como tal en medicina. Bueno, en todas partes, pero yo les quiero ver un poco cómo es el ambiente en medicina. Y muchas veces caemos mucho en que si entre más estudiemos, entre más títulos tengamos, nos va a ir mucho mejor. Y bueno, no es cierto. Y bueno, de entrada, pues gente que es ajena al gremio o ajena a esta profesión, pues muchas veces piensa que a los médicos nos va muy bien, que a los médicos, sobre todo médicos especialistas, pues tienen generalmente un buen ingreso económico, que tienen varios patrimonios, que generalmente no tienen esta falta de o problemas económicos, pero sí existe. Sí, primero que nada sí hay estos tipos de problemas, pero hay cuestiones o cosas que hace que a algunos médicos les vaya mejor que a otros, y sí tiene que ver con el mérito. Toco este tema porque he visto muchos, pues no son famosos, no son médicos famosos, pero son médicos que están en Twitter, que se encuentran en YouTube, que son médicos que se dedican, por supuesto, a la cuestión médica, clínica, tener consultas, cirugías, etcétera, pero que también hacen todo lo posible porque les vaya mucho mejor. Es decir, tener un valor agregado, tener algo más que ofrecer a la sociedad. Y cuando tienes algo más que ofrecer a la sociedad y llena la satisfacción de esa sociedad, te conviertes en un benefactor social. Es decir, puedes llenarte de plata. No, tal vez no de manera exagerada, pero si encuentras la estrategia y eres perseverante, puedes tener más plata que otros médicos. ¿A qué voy?
con la tecnología, por ejemplo. Muchas veces, muchos médicos, sobre todo médicos que son ya de una generación pasada o antes de los millennials, por así decirlo, pues todavía tienen esta idea de que pues vamos a hacernos un poco de pacientes, vamos a repartir tarjetas, vamos a seguir con esta costumbre de crearnos fama de boca en boca, y con base en la recomendación. Y pues realmente eso pues sí funciona. O sea, sí funciona, pero no es algo que actualmente sea como primera opción o como primera línea. Muchos médicos, me incluyo, usamos la tecnología para poder pues tener ingreso. O sea, finalmente muchos de nosotros, yo como médico general, por ejemplo, no doy un servicio de salud en específico, pero bueno, hago un podcast donde doy algunas noticias médicas, donde ya doy algunos relatos médicos, donde por ejemplo ahorita estamos hablando de este tema. Pero hay otros médicos que, siendo generales o no, siendo especialistas o no, ofrecen sus servicios mediante las redes sociales. Y hay muchos ejemplos. Tengo un amigo que es cirujano plástico, que explota toda esta cuestión de las redes sociales. Usa Instagram, usa Facebook, usa Twitter, usa pues prácticamente, o al menos las redes sociales más taquilleras, por así decirlo, que hay actualmente, sobre todo Instagram y Facebook. Y bueno, creo que la otra que creo que debemos explotar muchos y que no lo he hecho y muchos no lo hacen es TikTok. Muchos sí lo hacen, pero creo que es una red social que actualmente pues da mucho en la cuestión de poder hacer viral algún video, de poder darse a notar, de poder darse a notar sus servicios, etcétera, etcétera. Y hay muchos médicos que no lo hacen. Y lamentablemente esos médicos que no lo hacen, pues demeritan un poco el ejercicio de los médicos que practican o que ofrecen sus servicios mediante redes sociales. Muchos comentarios como pues ¿para qué? Si eres un payaso, ¿para qué videitos? Si es mejor estar leyendo. Y esto lo hay, existe este tipo de comentarios. Incluso para médicos que tienen canales YouTube, que no solamente se dedican a la divulgación de algunos artículos o divulgación científica, sino tienen otro tipo de alternativas o de formas de comunicar la salud, mediante chistes, mediante comedia, mediante etcétera, etcétera, etcétera. Le empiezan a decir que es un payaso, que no sé qué, pero les va muy bien. O sea, son médicos que les va bien, son médicos que al menos económicamente pues les va muy bien. O sea, realmente les va muy bien. Y cuando tienes una cierta demanda, si la oferta es buena, por supuesto, si la oferta es da risa, si la oferta llena de satisfacción de la información del cliente o del paciente, ¿no? Directamente, si les da risa, si la información es completa, si son videos que son muy dinámicos, pues por supuesto que te va a ir bien. Por supuesto que te va a ir bien. Y muchos médicos que he visto, médicos y no médicos por supuesto, pero yo hablo de los médicos porque creo que no se están dando cuenta que esto está revolucionando. Y a veces no estamos muy de acuerdo, al menos yo por ejemplo, que hay muchos videos, en TikTok, que dices, bueno, ¿esto qué? O sea, un baile, una imitación, etcétera, pues ¿esto qué? Pero te das cuenta de la cantidad de reproducciones que tienen y es impresionante. De verdad es impresionante la fama que crean algunos con cierta facilidad, por así decirlo.
y que creo que los médicos debemos de tener en cuenta, o al menos ver esta área de oportunidad que hay. Y muchos lo hacen. A lo mejor, al menos no en TikTok, no tanto, pero sí lo hacen. Hay pocos que lo hacen. Hay unos en YouTube, hay otros que, por ejemplo, en mi caso en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, etcétera, etcétera. Pero tenemos que dar una buena oferta. Una muy buena oferta para que la demanda sea vasta. Y cuando esto sucede, a la gente le va bien. A los médicos les va bien, ofreciendo sus servicios, mostrando algunos procedimientos, por supuesto, siempre con el permiso de los pacientes. En mi caso, pues, como les comento, ¿no? Hacer podcast, ofrecer temas buenos, temas taquilleros, tal vez polémicos, si así lo quieren ver. Pero hay unos médicos que al ver esto reprueban, atacan, y viene esta famosa, pues, ¿cómo llamarlo? Pues sí, cierto hate, por así decirlo, que creo que no está mal dar una crítica, pero mientras sea constructiva. Y muchos dicen, bueno, es que haciendo videitos cualquiera, haciendo o hablando a lo estúpido cualquiera, bueno, pues hazlo para que te vaya bien, ofrece algo. Pero muchos médicos se quedan en este estancamiento y no solamente se estancan, sino atacan el trabajo de los demás. Y eso es lo que no está bien. Eso es lo que no está bien. Si un médico se quiere divulgar información científica, dedicarse a la comunicación de la salud desde su trinchera, como sea, y a sus posibilidades, y si va creciendo y va no solamente en infraestructura, sino en audiencia, si no ofrece ciertos temas o ciertas modismos que puedan atraer a la gente, pues por supuesto que le va muy bien. Pero hay que trabajar y hay que ser creativo. Pero existe todavía esta, pues, rivalidad, por así decirlo. Y existe este hate, existe, pues yo creo que cierta envidia también. De que muchos intentan cosas distintas a lo que estamos acostumbrados los médicos. Antes era, pues, la carrera de medicina, los que se quedaban como médico general terminaban la carrera, se ponían su consultorio, trabajaban a lo mejor en una instancia pública o privada, y en las tardes la consulta. Y se acabó. Muchos médicos también se dedican a las cirugías, por ejemplo, ¿no? Los médicos especialistas que tienen una especialidad en cirugía general o alguna subespecialidad que tiene que ver con el quirófano, pues operan, dan consulta, igual trabajan en una instancia pública, trabajan también dando consulta en su consultorio privado, y se acabó. Pero actualmente, para poder tener una buena demanda de pacientes, ya no basta con un boca a boca, ya no. Y el médico que entiende esto es el mérito que tiene para que le vaya bien, para que viva cómodo, para que se dé a notar, y por supuesto con mucha responsabilidad, decir todo lo que dice, presentar los procedimientos que realiza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les va bien. Y hay muchos médicos, amigos médicos, que lo hacen, y créanme que me da mucho gusto. Sin embargo, sigue existiendo el hate entre médicos y, por supuesto, gente ajena al gremio. Y eso siempre va a haber. Eso siempre va a haber. Pero hay que atreverse a hacerlo. Me parece que sí hay que hacerlo. En mi caso, pues yo no uso mucho TikTok. Lo tengo ahí, pero no lo uso. Más bien no lo uso mucho, no lo uso nada. Pero sé que es una red social que puedo explotar y que puedo hacer algo interesante. Lo haré, lo voy a hacer. Pero hay médicos que sí lo hacen y les va muy bien. Por supuesto, ellos tienen el mérito de haberse atrevido, de haber hecho, de haber construido, de la creatividad, de invertir, etcétera, etcétera, para poder llegar a donde llegan. Esa es la diferencia. Y quise poner ejemplo a la tecnología como primera opción porque fue como lo primero que vi en algunos comentarios en Twitter.
Y bueno, sí dije, bueno, ¿de qué se trata? No tenemos que echarnos hate, médicos. Tenemos que apoyarnos, tenemos que incluso preguntar. Si alguien quiere hacer algo similar a mí, por ejemplo, al podcast, a lo mejor preguntarme cómo le hago, qué es lo que hice, cómo lo planeo, etcétera, etcétera. O si yo quiero hacer algo similar a un médico de YouTube, preguntar cómo le hace, no sé, qué cámara usa, qué sistema de edición tiene, porque me parece que tenemos que apoyarnos. Un ejemplo también de mérito es un médico en aseguradora, un médico dictaminador, un médico que se dedica a los siniestros. Por supuesto que existe el mérito. Los médicos dictaminadores, hay mucho médico dictaminador que es muy bueno, que tiene una capacidad de análisis impresionante. Y no solo eso, tiene una capacidad de tratar bien a la gente, de tener una comunicación afectiva con la gente vía telefónica, vía correo electrónico, y bueno, obviamente pues estudia, se actualiza. Porque hay muchos casos que llegan de aseguradora y que hay que analizar, pues por supuesto hay que estar actualizado, por supuesto que hay que estudiar, por supuesto que hay que prepararse. Y un médico que trabaja en la misma empresa o misma aseguradora, que no acostumbra a hacer esto, pues por supuesto que no le va a ir bien, no le va a ir mejor que al médico que sí lo hace, al médico que es más eficiente, más eficaz, al que le echa más ganas, al que se actualiza, al que pregunta, al que cuestiona ciertas reglas y trata de modificarlas para bien, etcétera, etcétera, etcétera. El mérito está ahí. Sí existe, hay médicos que les va bien porque encuentran estrategias y encuentran las formas de cómo hacer que les vaya mejor que a otros. No se trata de una cuestión de desigualdad social o de preferencias. Tal vez en cuestión de preferencias puede existir, pero siempre he dicho que para que seas el preferido, que sea con base en conocimientos, en esfuerzo, en mérito. Porque si no es así, entonces estamos hablando de algo muy superficial, que así como se te facilitaron las cosas, se te puede derrumbar. Entonces creo que debemos de cambiar esta idea de tirarle hate a otros médicos. Yo, por ejemplo, hay un youtuber que se llama Mr. Doctor. Este doctor, pues lo ha dicho, a mí me gusta mucho, mi pasión no es la medicina, sino más bien la comedia. Me gusta lo que hago, me gusta la medicina, sin embargo a mí la comedia es lo que a mí me apasiona. Y él mezcla las dos. O sea, él habla de medicina y aparte le mete un poco de cierta comedia, ¿no? Incluso tiene algunos modos o algunas alternativas en sus videos que no tiene que ver tanto con ciencia, sino con chismes o con algo chusco, y le va bien. Pero bueno, hay médicos que es como es posible que un médico que actúa como payaso, que es un pendejo, que no sé qué. Pero a ver, pues háganlo. A él le va bien. Hacer videos, el estar escribiendo, editando o preparando, pues no es fácil. Es un trabajo que tienes que hacer de manera diaria y de manera ardua para poder crear un buen video. Un video de 20 minutos es un trabajo de muchas horas. Por supuesto, ya editado y ya digerido para la gente. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con el hate que a veces se da hacia el trabajo de otro médico. Y también se da en la especialidad. Médicos especialistas que por supuesto entraron en mismas condiciones y mismas oportunidades. A uno les va a ir bien, a uno les va a ir mejor que a otros, por supuesto que sí.
Por supuesto que les va a ir mucho mejor que a otros. Y muchos a lo mejor sí por cuestiones de preferencia si quieren. Porque hay que decirlo. Hay veces que algunos y algunas internas o residentes les va bien porque se hacen novio tal vez del R3 de especialidad del residente de tercer año. Y haciéndose a lo mejor novio o novia de esta persona, pues a lo mejor te facilita ciertas cosas. Pero no puedes tú engañar a nadie. El conocimiento se obtiene leyendo, actualizándose. El conocimiento se obtiene sacrificando. La habilidad se obtiene practicando. Se obtiene aventándose, cuestionando, saliendo tarde. Entonces, cuando vemos esta diferencia entre un médico que hace todo esto, sacrifica tiempo, sacrifica sueño, sacrifica familia, ¿no? Incluso en ratos libres, por estar aprendiendo, por hacerse más hábil, por actualizarse, hacerse un mejor médico, y con uno que no, pues por supuesto que a este le va a ir mejor. No importa en este caso, la raza, la etnia, el estatus social, nada. Entonces tenemos que tener muy claro esto. Médicos, no tiremos hate al trabajo de otro médico, a menos que sea intencional hacer daño a alguien más. En este caso a lo mejor a un paciente, a un médico, lo que sea. Pero incluso un médico que a lo mejor no recetó bien o receta un medicamento que no debió recetarse porque un niño de 2 años se le recetó un aminoglucósido de 1 año y le sigue recetando, bueno, pues entonces a lo mejor no es tirarle hate, sino a lo mejor tratar de contactarlo y comentarle qué está pasando. O por supuesto hay ocasiones en que se prioriza la salud de un niño, de un bebé, y se tiene que dar aminoglucósidos, ¿no? Sin duda, lo entiendo. Pero es un ejemplo. Tenemos que apoyarnos entre nosotros. El sistema está mal, no lo hagamos peor, porque entonces vamos a caer en este juego de círculo vicioso y con base en envidias, con base en el hate, pues no vamos a llegar a absolutamente nada. Al contrario, podemos incluso a lo mejor, pues a lo mejor no alguien ya establecido y con una buena audiencia, pues, y con una buena cartera de pacientes, a lo mejor no le afectaría tanto. Pero alguien que apenas empieza, que apenas va subiendo, que apenas va haciendo sus pininos, por así decirlo, pues sí le puede llegar a afectar este tipo de comentarios y causar duda del trabajo. Cuando algo está mal hay que decirlo, por supuesto. Pero creo que en privado. Creo que en privado es mucho mejor. Siempre hay críticas constructivas. Y al que hace esto, al que está tratando de hacerlo mejor, por supuesto, el atreverse y el estar haciendo trabajo, el estar haciendo cosas diferentes, pues por supuesto que de alguna manera vas a recibir todo tipo de comentarios, buenos, malos, y eso también hay que estar preparado. No siempre vas a recibir comentarios buenos. Sí va a haber una división o diversidad de opiniones en tu trabajo, y eso hay que soportarlo, ni modo. Lo ideal sería que no fueran el hate, sino críticas constructivas. ¿Sabes qué? Es que estás hablando muy rápido, me parece que no sé, que en este video te viste muy vulgar en esto, etcétera, etcétera, pero bueno, me gustó, o algo así, ¿no? Pero no es así. Hay mucho hate. Y entre médicos tenemos que apoyarnos. Me parece a mí. Y es que es un tema que sí quería tomar porque no es correcto. Y el que único que viene, sobre todo en el gremio que se dedica a la especialidad o la clínica, el único que sale afectado, pues sí, es el médico, pero mucho más el paciente. Mucho más el paciente. ¿De qué manera? Bueno, pues de la manera en que empieza a desconfiar de su médico tratante, o que a lo mejor
de alguna manera sí, en efecto causa alguna inseguridad en el médico, ¿no? Y afecta a lo mejor en una receta a un paciente, no lo sé. Hay que ayudarnos, hay que apoyarnos, y aunque seamos R3, aunque seamos médicos de base, aunque tengas 3 altas especialidades, un doctorado y una maestría, hay que tratar de apoyar al de abajo. Hay que hacerlo. Por supuesto, si vemos que alguien no le echa ganas o que estamos notando que no hay una cierta compromiso en su trabajo, que no hay una lealtad a la medicina, a la lealtad que se necesita para poder ejercer la carrera o poder tener una profesión digna para poder tratar pacientes, pues por supuesto que hay que actuar en ese momento, pero con mucho respeto. Con mucho respeto. Y bueno, un ejemplo burdo o un ejemplo que podamos entender todos es el mismo deporte: fútbol americano, fútbol, soccer, voleibol, el que quieran. Si no existe el mérito, pues entonces que acabe el partido en empate y se acabó. Se crearon buenas estrategias, tienen un mejor equipo, hubo más entrenamiento que a lo mejor el otro equipo, tienen un tablero lleno de estrategias más que el otro equipo, y eso hizo que ganara el equipo. Lo mismo pasa en las carreras. Es totalmente utópico pensar que tenemos que iniciar todos en las mismas condiciones. Eso no existe. Y en medicina tampoco. Hay unos que en la carrera, en campos clínicos, en el internado, en el servicio social, le echaron más ganas, estudiaron mejor, crearon mejores estrategias de estudio, que los hace llegar más preparados a un examen de residencias médicas, que hizo que estas estrategias pasaran este examen y que estas mismas estrategias lograran estar en el hospital que quieren. No existe la brujería, no existe el que Dios no me quiere, no es eso. Por supuesto, el sistema no permite que todos sean especialistas, pero que no quede en ti tener una buena calificación en un examen. Así son las cosas. Si no lo logramos es porque no tuvimos la preparación adecuada o no tuvimos las estrategias adecuadas para hacerlo. Y la gente que logra pasar un examen y que se logra quedar en el hospital que quiere es porque hizo méritos. Pero bueno, esto es el tema que yo quería comentarles. Es una cuestión que creo que debemos de tocar muy seguido, porque a veces se nos olvida a los médicos que tenemos que crear estrategias, y actualmente con ayuda de la tecnología. Hay que hacer buen uso de la tecnología. Por supuesto hay gente que hace mal uso de esta, pero hay que hacer buen uso de la tecnología para poder darnos a notar. De sí, por supuesto, ¿por qué no? De exponer nuestros logros. Mucha gente también critica esto. Ay, es que ay no, nada más está presumiendo sus títulos y está presumiendo lo que, pues sí, por supuesto que lo vas a hacer. Para eso son las redes sociales, para que la gente te conozca, para la gente que conozca qué títulos tienes, qué méritos hiciste para lograr en donde estás, con quién están atendiéndose los pacientes, para poder mandar recomendados, incluso familiares tuyos, familiares o amigos o novias o novios, lo que sea. Si lo hace por ego, qué bueno que lo hace por ego. Al menos en mi opinión. Qué bueno que lo hace para que se den cuenta la gente de la preparación que tiene este médico y que tengan cierta base para decir, es bueno, yo sí, y que genere cierta confianza para poder atenderse con este médico. No caigamos en envidias, amigos. No caigamos en hate. Hagan lo que tengan que hacer. Pregunten, cuestiónense y vayan a internet e infórmense de qué manera pueden hacer crecer sus servicios.
o qué es lo que pueden hacer también. No caigamos en este juego, amigos, por favor. Por eso el título Meritocracia, haciendo alusión a la meritocracia, por supuesto, al mérito. ¿Qué dejé de hacer? Que no estoy logrando mi objetivo, o qué hice para poder lograrlo. ¿De acuerdo? Que tenga una excelente tarde. Nos estamos escuchando pronto.